La primera participación del Taladro se dio en el año 2005, donde el conjunto sureño compartiría su grupo con Caracas de Venezuela, Alianza Lima de Perú y Tigres de México. En la primera fecha el once verde y blanco empataría 1-1 en Caracas. Luego de eso Banfield sumaría 3 puntos tras vencer a Lima en su casa. En la fecha número 3 los banfieleños sacaron un punto de Nuevo León tras un empate 2-2. Pero en la siguiente fecha vendría un tropiezo muy grande ante Tigres en Buenos Aires. Aunque igual la posterior victoria en Lima clasificaba a El Taladro, ya para cerrar el grupo, Banfield derrotaría a El Caracas por 3-1, ocupando así la segunda plaza del grupo detrás de Tigres. En los octavos de final, Banfield esperaba a Independiente Medellín en Argentina. En el encuentro de ida los verdiblanco se adelantaron por un 3-0 en el sur y con un partido en Colombia que sería para completar el reglamento y para que El Taladro avance con un global de 5-0. En los cuartos de final El Taladro se enfrentaría a uno de los candidatos en el sur, River Plate. En el encuentro de ida el conjunto millonario se adelantaba a los 9 minutos por un gol del muñeco Gallardo. Luego de eso vendría una ocasión para el empate que no se pudo concretar. Y además de eso Farias no aprovecharía una pelota para poner el 2-0 y Vilo no pudo empatar de una tijera. Hasta que finalmente luego de un centro del Moncho, Vilo aprovecharía de cabeza para poner el 1-1. En la vuelta en el Estadio Monumental El Taladro iría a buscar la clasificación a Núñez. Pero sin embargo a los 29 minutos del primer tiempo, el Tecla Farias adelantaba al once millonario. River no tendría frenos y tampoco cesaría y a los 32 minutos el Tecla marcaba el doblete tras unos rebotes. A pesar de eso el Taladro no se quedaba de brazos cruzados y mediante Vilos marcaba el descuento. Pero mientras Banfield celebraba el gol rápidamente River le volvía a sacar una ventaja de 2 goles mediante Zapata. El verde y blanco seguía intentando cambiar la serie tras un gol de Barijo, pero finalmente el conjunto de Banfield se quedaba en la puerta de las semifinales, completando su mejor actuación. La segunda Libertadores en la que Banfield participó fue en el año 2007. En esta Libertadores el Taladro se tuvo que medir con rivales como Libertad de Paraguay, el Nacional de Ecuador y el AME de México. En la primera fecha del grupo, el Taladro tropezó en su visita a Paraguay por 1-0. La cosa sería distinta en Buenos Aires en la fecha 2, ya que el Taladro agujereó al Nacho por 4-1. Pero también la cosa sería muy distinta en México, donde el América le encajó un 4-0 al Taladro para empezar a complicar la clasificación. Sin embargo en el sur de Buenos Aires el Taladro derrotaría al AME por 3-1 por la fecha 4. El Taladro no perdería el ritmo y en la fecha 5 derrotaría a El Nacional por un 1-0. En la última fecha, Banfield tenía que ganarle sí o sí a el puntero Libertad para consumar su clasificación. A lo largo del primer tiempo, Banfield merecía más y a los 34 minutos es sancionado un penal. Pero Josemir erró el penal y a Banfield se le venía la noche. Y a los 53 minutos, el colombiano Marín ponía el 1-0 definitivo que descalificaba a Banfield de la Copa Libertadores. Ingresando en el capítulo número 3, el Taladro se tendría que medir en el grupo con Nacional de Uruguay, Monarcas de Morelia y Deportivo Cuenca. Ingresando en la fecha número 1 el campeón nacional pisaría fuerte y vencería con un gol de James y un otro de Bation, por 2-1 a los Monarcas de Morelia. En la segunda fecha el Taladro se haría con un triunfo en el Ecuador tras un contundente 4-1 sobre el Deportivo Cuenca. En la tercera fecha del grupo el Taladro se mediría con el conjunto bolso en un partido que terminó 2-2 con un Banfield que quedaría momentáneamente con 7 puntos. Pero en la cuarta fecha en el sur, Nacional derrotaría a Banfield por un 2-0 con goles de Sebastián Coates y otro de Gonzalo Godoy. En la siguiente fecha en México el cuadro lomense debería empatar con el Monarcas Morelia. En el minuto 77 Jared empezaba a complicar las cosas para el Taladro. Pero finalmente en el último minuto, Maximiliano Lasso empató para Banfield. Ya llegando a la última fecha, Banfield arrasó nuevamente con el conjunto ecuatoriano por 4-1. Esta vez en su casa y con 2 goles de Ramírez, otro de Herbiti y uno más de Luchetti, que aseguraban el segundo lugar del grupo tras quedar con 11 puntos.
Ya llegando a la llave de los octavos de final, los de Falcioni deberían de cruzarse con el Internacional de Porto Alegre, que llegó a los octavos tras terminar primero en el grupo 5 con sus 12 puntos. En el encuentro de ida en el verdadero partido, Banfield se adelantó a los 47 minutos del partido tras concretarse un buen gol de James Rodríguez. 3 minutos después Clever por medio de un fierrazo igualó todo en el sur, sin embargo el 11 de Lomas no paró nada y solo 8 minutos después Roberto Bation encajó el 2-1. Y ya cerca del final Banfield sacaba una gran ventaja debido al último gol de Papelito Fernández. Llegando a la vuelta el equipo argentino debería visitar a Internacional en Porto Alegre en otro partidazo. Ya entrando en el juego, D'Alessandro avisaría con un remate al travesaño. Pero en el final del primer tiempo, D'Alessandro metía una pelota filtrada que solo hacía falta empujarla, y así el Inter se ponía 1-0 tras el gol de Alessandro. Y los problemas no cesarían y a los 56 minutos, Walter de cabeza pondría el 2-0 que hacía pasar al equipo brasileño, que haría valer su gol de visitante conseguido en el sur. Señoras y señores, Internacional de Porto Alegre sigue en la Copa Santander Libertadores. Se ha quedado fuera. Para hablar de la última participación del taladro debemos ir a la edición del 2018, donde Banfield entró tras quedar quinto en la liga y así quedar en la segunda fase. En esta segunda fase el conjunto sureño debería jugar contra la oncena del Independiente del Valle. El taladro avisaba con un remate de Zitanich que iría al palo y con un posterior travesaño de Remedi. Hasta que en el segundo tiempo, después de una serie de rebotes, era sancionado un penal para el taladro, y Zitanich convertía con una calidad bárbara. Banfield se estaba quedando con la victoria, sin embargo en los últimos momentos Bettini empujaba al jugador de Independiente haciendo así que se vaya expulsado y asimismo cometiendo un penal, que finalmente Maxi Barreiro terminó cambiando por gol, haciendo que la clasificación se empiece a complicar. Llegaría la vuelta y el 11 de Ecuador empezaría con una ventaja debido al gol que convirtió en la ida. El marcador se abrirá con un golazo de Dátolo, pero un golazo en serio. Unos minutos después Maxi Barreiro volvía a convertir contra Banfield. Adentrándonos a la segunda mitad, Villar se daría vuelta el marcador para Independiente. Los minutos seguían pasando y el taladro se estaba quedando afuera de la Copa. Pero un rayo de esperanza salió a relucir y en el minuto 85, Sperduti hacía valer el gol de visitante que permitía el avance a la tercera fase. Finalmente en la tercera fase, Banfield se debería enfrentar a Nacional de Uruguay por un lugar para las fases de grupos. La ida se realizaría en Lencho Sola y la vuelta en el Gran Parque Central. A los 50 minutos del partido Papelito Fernández cumpliría la ley del ex convirtiendo así el 1-0. A pesar de eso solo 7 minutos después, Nico Bertolo pondría el 1-1 para Banfield. Cerca del final del partido el elenco uruguayo se volvía a adelantar por medio del gol de Luis García. Igualmente en los últimos minutos, Zitanich aparecería para salvar las papas haciendo que el taladro no se vaya derrotado en Lomas. Ya en Montevideo, el taladro debería afrontar el duro reto de derrotar a Nacional de Uruguay. Hubieron algunas ocasiones de peligro, como esta de Nacional, o esta de Banfield, o esta. Llegaría un tiro libre de oro para Dátolo que sería atajado por Conde. Hasta que en el minuto 28 sucedió una jugada que pudo haber cambiado todo. Bertolo se estaba escapando derecho a una ocasión de gol, pero sería cortado en el área por Romero. Pero el árbitro no terminó por cobrar el penal y Banfield recibiría una especie de golpe anímico. Con un Banfield volcado en ataque empezaron a aparecer los huecos en defensa y en los minutos finales, Zunino la mandó a guardar eliminando a Banfield por un global de 3-2. Bueno, hasta llega mi amor y también el video. Si no les gusta me pueden chupar los huevos y si les gusta me pueden ayudar con una suscripción. Yo soy Chatargonest y nos vemos en un próximo video.